Saludos cordiales. Les damos la bienvenida a la primera clase grabada. Esta clase va a ser transmitida el día de hoy para ustedes, en la que iniciamos el curso, en este caso, de los sistemas electrónicos de seguridad. Recuerden que esta clase va a estar las 24 horas del día activa para ustedes. Vamos a iniciar, en este caso, con el curso de instalación y configuración de alarmas de seguridad. Me presento con ustedes, yo soy el ingeniero Andelo Núñez, voy a ser su instructor durante toda la capacitación de los sistemas electrónicos de seguridad. Voy a dejar de compartir un momentito esto, sí, para darles la introducción. El día, ustedes previo a esta clase ya tienen ahí la clase de inducción en la que nosotros les mostramos cómo acceder a la plataforma virtual, cómo realizar en este caso su activación de usuario, cómo revisar las grabaciones, cómo entregar los talleres, ¿de acuerdo? Esta es nuestra primera clase, así que les pedimos total atención y mucha dedicación y esfuerzo durante el desarrollo del curso. Voy a proceder, en este caso, a compartir ya el tema de hoy que es el arranque del curso, hablando un poquito, sí, de los temas que se van a ver. Hoy vamos a ver fundamentos técnicos, ¿de acuerdo? Es necesario que ustedes conozcan qué es, por ejemplo, una configuración NC, una configuración NO, las resistencias que se ocupan al instalar cámaras de seguridad, la diferencia entre, en este caso, en el tipo de energía, en este caso ocupado, sí, fuentes de alterna, fuentes de directa, qué tipo de centrales existen. Vamos a hablar sobre el funcionamiento, algunos de los componentes, de acuerdo, y algunas cosas importantes en nuestra primera clase en vivo de hoy. Sin más, voy a arrancar en este caso con los fundamentos técnicos de las alarmas de seguridad. Muchos de ustedes a lo mejor ya lo saben, tienen un poquito de conocimiento en esta línea, otros no, y bueno, el curso inicia desde cero. Voy a hablar un poquito de los sistemas de alarma. Miren, los sistemas de alarma nacen hace muchísimo tiempo atrás, ¿de acuerdo? Antes inclusive que las cámaras de seguridad. Estas alarmas de seguridad antes, hace no mucho, en este caso, solo nos permitían activar o desactivar una zona y generar una alarma de sabotaje, de incendio, de nado de caudal, de nado de un tanque, y informar a la persona que estaba a cargo de ese sistema. Hoy en día las alarmas han avanzado muchísimo en el campo de los sistemas electrónicos y hoy nos permiten generar notificaciones en tiempo real vía GSM, Bluetooth, Wi-Fi en este caso, para usted estar al tanto de cualquier actividad, ¿de acuerdo? Entonces no nos quedamos ya netamente solo con la parte de la sirena, la activación de una sirena, sino ya hoy a través de notificaciones vía, en este caso, correo, como les decía, vía SMS, vía llamada telefónica, ¿de acuerdo? Pero miren, ¿de qué se trata, no? Consiste en la instalación de una serie de equipos, como ustedes le ven ahí, equipos electrónicos en los lugares de su hogar o empresa. ¿Para qué están, no es cierto?, conectados hacia una central de monitoreo. Actualmente, sí, como les decía, los centrales de monitoreo casi ya no existen, o sea, a menos que en un banco, por ejemplo, donde sí necesitan una central de monitoreo, pero en la parte de monitoreo, en este caso, hoy en día el cliente mismo es el que realiza la supervisión y monitoreo a través de su teléfono celular. Entonces, como que esa parte ha quedado un poquito detrás, dándole al usuario nosotros la oportunidad de que él mismo sea la persona, en este caso, que vigile o en este caso esté al tanto de las notificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de sensores vamos a ver en esta semana? Vamos a aprender, en este caso, a conectar sensores de humo, contactos magnéticos, sensores de movimiento y muchas otras cosas adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, hacia allá va enfocado el curso de esta semana. Veremos tanto sistemas de alarmas contra intrusos y contra incendios, ¿de acuerdo? Para finalmente, el día sábado en la clase en vivo, ya realizar las prácticas necesarias y la retroalimentación de los contenidos. Entonces, hay que tener mucha atención en ese punto. Ya con nosotros, miren, ustedes en la parte posterior pueden darse cuenta, tenemos el módulo de prácticas. Ahí están todos los elementos que se van a manejar. Además, les voy a compartir, también tengo por acá algunos equipos más. Si me dan un momento nada más, les voy a compartir también por acá en la otra cámara, miren, les acabo de mostrar a ustedes una central. Miren, por acá tengo yo una central. Tengo por acá un sensor de movimiento para que ustedes ya los vayan viendo. Sí, tengo una central de monitoreo, una central de alarma, de acuerdo en este caso.
por acá tengo una, en marca Paradox, por acá tengo una central DSC, ¿de acuerdo? Un sensor de movimiento inalámbrico, ¿de acuerdo? Por acá tengo un teclado, tengo una batería, ¿sí? Tengo algunos elementos, en este caso, que van a ser vistos a través de las clases. Voy a regresar por acá, gracias. Entonces, hay que ponerle mucha atención a eso. Además, miren, los fundamentos, sí, las alarmas no solamente sirven para alertar de una intrusión o de un sabotaje, ¿de acuerdo? También sirven para explicarnos o darnos notificación de un desbordamiento de un tanque, de la presencia de agentes tóxicos, inicio de fuego, cualquier situación anormal. Y además, ¿cuál es la principal ventaja? Es reducir tiempo para tomar acciones, ¿no? Si alguien accedió, yo puedo en ese momento llamar rápido a la policía. Si hay un incendio, pues hay que llamar rápido a los bomberos o al 911 para que en este caso nos auxilien, ¿de acuerdo? De eso se trata las alarmas, de tal manera que usted pueda tomar acciones de manera eficiente, eficaz y rápida, ¿de acuerdo? Entonces, hacia allá va el curso. Sí, miren lo que dice ahí. Este es un sistema de alarma pasivo. ¿Por qué es pasivo? Aquí yo les aclaro que es pasivo porque no es porque yo instale un sistema de alarma, nadie me va a robar, nunca me van a robar. No, nos permite sí, ¿no es cierto?, protegernos, alertarnos en este caso, pero son elementos disuasivos. Las alarmas son elementos disuasivos que disuaden, ¿no es cierto?, la intrusión, un incendio, pero no quita eso, no quita eso de que sí se pueda, en este caso, generar el robo o el asalto. Entonces, si nosotros sabemos instalarlos bien, les damos, no sé, a lo mejor un sistema de respaldo, en el caso de un corte de energía, en el internet, wifi, entonces hay que darle varias opciones al cliente para que él conozca cuál es la más apropiada para él. Y para eso es este curso justamente. Más acá adelantito, miren, yo les dejo una presentación muy importante y de la que ustedes van a hacer un pequeño taller el día de hoy. Miren, aquí yo tengo una central de alarma. Miren, en un momentito más se las voy a mostrar. Es la que yo les había puesto por acá, ¿no es cierto? Esta central de alarma, aquí usted va a hacer la conexión de los elementos, ¿de acuerdo? Tiene algunas características. El día de mañana ya vamos a ver las características de la central de alarma. Pero básicamente el día de hoy quiero que aprendan dos cosas importantes en la central de alarma. Que hay conexiones de entrada y conexiones de salida. ¿Y qué tipo? No comprendemos, ¿no es cierto?, el término. Conexión de entrada y conexión de salida. Si ustedes se fijan ahí en este momento, si se fijan aquí, yo tengo elementos como el que señalo en este momento. Sí, este es un sensor de movimiento, igual que este, ¿de acuerdo? Por acá tengo una baliza. Tengo una sirena interior, un contacto magnético para puerta, ¿de acuerdo? Tengo un magnético blindado para el Lanford. Por acá tengo un detector de movimiento anti-mascotas, un fotoeléctrico, un teclado. Todos estos elementos tienen una clasificación. Su clasificación es en este caso, si son elementos de conexión de entrada o elementos de conexión de salida. Entonces, usted ahí le va a decir, de acuerdo, este es un elemento de conexión de entrada, va a ir en qué parte de la central. Este es un elemento de conexión de salida. Nos explicó el ingeniero que este va en este slot. Pero ¿cómo diferenciarlos? Muy claramente. Un elemento de conexión de entrada, ¿de acuerdo? Es aquel que detecta una variable física, ¿de acuerdo?, del medio ambiente, analógica, ¿de acuerdo? Y le pasa a la central, en este caso, para que él active, o la central active, ¿de acuerdo?, una conexión de salida. Claramente, miren, si yo tengo este sensor de movimiento acá, ¿de acuerdo? Este sensor de movimiento, ¿qué es lo que hace? Detecta, ¿no es cierto?, el cruce, en este caso cruce de líneas, si es un detector infrarrojo, el corte en infrarrojo de la luz infrarroja del sensor, ¿de acuerdo? Y esa señal la procesa, tanto sea en modo NC o NO, la procesa, ¿de acuerdo?, hacia el otro extremo, ¿no es cierto? Y en este caso, la central toma decisiones y activa una conexión de salida. ¿Qué tipos de conexiones de salidas existen? Existen conexiones de salida, en este caso, todas las que nos permitan generar notificaciones. Por ejemplo, una sirena, ¿no es cierto?, un módulo GSM, una señal luminosa, por ejemplo, ustedes veían por ahí la baliza. Entonces, esas son conexiones de salida, ¿de acuerdo? Las conexiones que se activan a través de las conexiones de entrada que fueron detectando, en este caso, el cambio de variables físicas. Variables físicas nosotros en el medio ambiente tenemos un montón.
humedad, presión, movimiento, muchísimas conexiones, muchísimos tipos de variables del medio ambiente. Estas variables, sí, este tipo de variables, nosotros las podemos, en este caso, controlar a través de los dispositivos de alarma, ¿no es cierto? ¿Cómo detectaría un sensor de humo? Pues el sensor de humo, bueno, hay de varios tipos, pero su tecnología permite distinguir entre el ambiente, en este caso, o la radiación, en este caso, iónica del sensor, ¿de acuerdo? Cuando hay humo y cuando no lo hay, ¿de acuerdo? Ahora, aquí más adelante, sí, en la clase del día de mañana, van a aprender qué es un NC o un NO, cuál es un estado normalmente cerrado y normalmente abierto y cuáles elementos, ¿de acuerdo?, se deben configurar como NC y como NO. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, en el curso de hoy, necesito que ustedes comprendan una conexión de entrada, una conexión de salida y en este caso, cuál es su procesamiento. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, miren que les voy a señalar con azul, existe un elemento en las alarmas que es las dos cosas al mismo tiempo? El dispositivo que es las dos cosas al mismo tiempo se llama conexión, se llama teclado, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo un teclado en una central de alarma, como el que ustedes lo están viendo en este momento, permítanme un momentito, como el que ustedes lo están viendo, este elemento, el teclado, es un elemento en el que nosotros vamos a tener conexiones de entrada y de salida. Este elemento que ustedes ven aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se produce la conexión de entrada y salida? Al ser conexión de entrada, este elemento, claro, tiene que conectarse a la central, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para distinguir entre las áreas que se van a activar. Y se funciona como conexión de salida porque aquí nos va a dar, en este caso, luces de detección en el lugar donde están las ondas, ¿de acuerdo? Entonces, es el único elemento de las alarmas que funciona como conexión de entrada y salida. Básicamente, ¿de acuerdo? Nada, no tiene nada más en la parte posterior que una bornera con 4 hilos, que lo veremos más adelante ya cuando estemos hablando del tipo de conexión, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante saber, ¿de acuerdo? Cuál es una conexión de entrada y una conexión de salida. Vamos a darle un poquito de lectura. Miren lo que dice aquí. Si se detecta la presencia de humo, calor o ambos, se manda un mensaje al servicio de monitoreo. Acciona la puerta de rociadores en el techo para que apaguen el fuego. Estamos hablando de un sistema contra incendios. Si se detecta la presencia de agentes tóxicos en un área, se cierran las puertas para que no se expande el problema. Para esto, la alarma tiene que tener conexiones de entrada para los distintos tipos de detectores y conexiones de salida para activar otros dispositivos. ¿Qué les parece? Entonces, espero haya quedado claro este tema. Recuerden que igual ustedes pueden hacernos las consultas a través del foro de soporte de usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente hablamos de eso. Voy a borrar un poquito las anotaciones para explicar algunas de las partes. Hoy vamos a aprender qué partes nomás contiene el sistema, en este caso, un sistema de alarma, ¿de acuerdo? Una de las partes, la más importante, la CPU, el cerebro de la alarma, es la central. Permítanme poner en pantalla, quiero poner en pantalla para que le vean con más claridad. Miren, esta es la central de alarma. Sí, en este caso, esto es una marca, en este caso, Paradox, ¿de acuerdo? Esta es la central de alarma. Fíjense que es un componente, una tablita, una baquelita electrónica con muchos componentes y borneras. Esta es la marca Paradox. Acá tengo yo otra, miren, tengo una DSC, ¿de acuerdo? Asimismo, ¿no es cierto? Con sus componentes ventilador. Entonces, algunos de los elementos, voy a regresar por acá, gracias. Voy a regresar por acá algunos de los elementos que vamos a ver. El primero, la central de alarma, ¿de acuerdo? Esta central de alarma es un elemento muy importante. Aquí, sin una central de alarma no funciona la alarma. Sea de incendio, sea en este caso de alarma de intrusión, esa es muy importante que ustedes la conozcan. Miren, esta parte del sistema es la que recibe las diferentes señales de los diferentes sensores, ¿de acuerdo? Y actúa en consecuencia disparando la alarma. Este es el que se encarga de recibir una señal analógica y procesarla a la activación, en este caso, de un elemento de control de salida. Además, en este tipo de centrales ustedes pueden conectar, en este caso, módulos GSM, módulos IP, módulos, en este caso, de llamada telefónica,
en este caso para activar inmediatamente, ¿no es cierto? Aquí una parte muy importante. Recuerden, les voy a recordar muy bien, para el día sábado yo voy a consultar esto. ¿Qué tipo de voltaje utiliza la central de alarma? Las centrales de alarma ocupan voltaje alterno, ¿de acuerdo? ¿Cuál es qué cantidad de voltaje en este caso? O funcionan casi todos con transformadores de 16.5 voltios de corriente alterna, ¿de acuerdo? Y ahora, y los elementos, por ejemplo, sensores de movimiento, sensores de humo, contactos magnéticos y los otros elementos, por ejemplo, estaciones manuales y todos esos otros, lo que ocupan es corriente directa, ¿de acuerdo? Más adelante veremos la diferencia entre las dos y cuándo ocupar la una y cuándo ocupar la otra, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las partes del sistema de alarma. Miren, el segundo elemento en un sistema de alarma es en este caso, el teclado, ¿de acuerdo? Este es el más fácil de visualizar, ¿no es cierto? Casi siempre lo van a encontrar y tiene aquí, ¿no es cierto?, algunos botoncitos, en este caso, botones en este caso que nos mostrarán las zonas, botones en este caso de activación de pánico, de alarma, de incendios, ¿de acuerdo? Y nos permiten llevar el control. Aquí es donde yo voy a poner, ¿no es cierto?, la clave para activar la alarma, para desactivar la alarma o forzar un armado, un desarmado al sistema, ¿de acuerdo? Ese es el segundo elemento de un sistema de alarma, ¿de acuerdo? Les voy a mostrar en cámara, ¿sí? Para que ustedes lo vean un poquito más con claridad por acá. Entonces, miren, aquí tengo yo el teclado en este caso, que es uno de los elementos. Miren que en la parte de acá están las zonas que se van a activar en el teclado. Entonces, ese es el segundo elemento. Vengo por acá nuevamente, gracias. Vengo por acá y les voy a mostrar el tercer elemento. Sí, las sirenas. Las sirenas, miren, en este caso, yo tengo por acá una sirena. Habrá que ver dónde va a instalarlo. Si es un local comercial pequeño, pues una sirena pequeña. ¿Cómo cambian en este caso el tipo de sirenas? Pues hay sirenas de 15, de 30 vatios, de 60 vatios. Y bueno, son elementos disuasivos, ¿no es cierto? Que al activarse disuaden, en este caso, una intrusión o un incendio. Este tipo de elementos, hay que seleccionarlos dependiendo del cliente. No puede ser el mismo cliente que tenga una sirena de 15 vatios que el de 30. El de 30 usted va a sonar sumamente fuerte, ya van a ver los decibeles de ese tipo de sirena. Entonces, este tipo de sirena está hecha, la más pequeña, la de 15 vatios, para un local comercial pequeño. Pero si es una casa grande en el campo donde necesito tener mucho sonido, pues una de 30 en adelante será la más apropiada, ¿de acuerdo? La segunda, les muestro nuevamente acá, para las personas que nunca han visto una sirena, pues está por aquí. Miren, esta es una sirena que contiene, ¿qué hilos tiene? Únicamente dos hilos, ¿no es cierto? El de positivo y negativo, y esta es una sirena de corriente directa. Entonces, este es el tercer elemento ya. Habíamos hablado de la central de alarma, ¿no es cierto?, que era esta. Habríamos hablado del teclado, que es este, y la sirena, que es el de acá, ¿no es cierto? Tres elementos hasta el momento. Regreso por acá. Y voy a hablar del siguiente elemento. Estamos hablando de los detectores de movimiento, sensores de movimiento. De ellos hay algunos tipos, ¿de acuerdo? Y algunas marcas. Hay DSC, en este caso hay STB, hay Paradox, hasta Everready he encontrado algunos elementos. Miren, yo tengo aquí dos, uno inalámbrico, que es el de acá, y otro alámbrico, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos aprenderlo a configurar. Este de aquí ya es un poquito más sencillo. Estos elementos, ¿de acuerdo? Miren, ¿qué es lo que hacen? Detectan cambios de temperatura, de movimiento y humedad, ¿sí? Ese es un tipo. Otro que se llama el fotosensor, aquel que se compone de una luz láser enfocada y un sensor de luz. Cuando la trayectoria del láser, como les decía, se rompe, usted hace este movimiento, pues ahí se corta y esa señal se envía, en este caso, a la central. ¿De acuerdo? Hay otros, como se llaman, detectores de infrarrojos pasivos o PIR, que son sistemas un poquito ya más fuertes, ¿de acuerdo? Donde yo necesito una identificación más oportuna, ¿de acuerdo? Le permiten ya detectar el calor de un cuerpo, ¿de acuerdo? Y están diseñados para activar la alarma solamente cuando hay un aumento repentino en los niveles de energía en el cuerpo de la persona.
Otros elementos muy importantes que vamos a ver son los, en este caso, contactos magnéticos. Ingeniero, ¿y dónde tengo esos? Me van a dar un momentito, porque quiero mostrarles cuáles son los contactos magnéticos. Son los que se instalan en puertas y ventanas, ¿no? Entonces, básicamente voy a hacer aquí una toma para que vean nuestro módulo. Voy a hacer una toma en la que yo le voy a mostrar dónde están esos contactos, ¿no? Entonces, básicamente están aquí. Contactos magnéticos, miren, una central de alarma, un teclado, y hasta ahora hemos visto los sensores de movimiento, ¿no? Nada más en este momento hemos visto. Entonces, básicamente, los contactos magnéticos están hechos o diseñados, si me dan un momentito, están diseñados para, ¿sí? Para ubicarlos en puertas y ventanas, ¿sí? Para ubicarlos en puertas y ventanas. Me desactivo la camarita por acá. Y están hechos, ¿no es cierto? Hay plásticos, hay metálicos. La cámara. Y están hechos y diseñados, ¿no es cierto? Este tipo de elementos están diseñados para puertas y ventanas. Entonces, nosotros debemos saber, en este caso, cuándo ocupar un metálico, cuándo ocupar en este caso, un plástico. De estos mismos hay para las Lanford, ¿de acuerdo? En donde se ubica uno en la parte, frontal o fuera del local comercial y otro en la parte interior, ¿de acuerdo? Tenemos sensores inerciales o sísmicos, detectores de rotura de cristal. Miren, en el caso de que alguien no force la puerta, no force la ventana, los varones son muy inteligentes, ¿no es cierto? Cogen y le hacen un agujero en el vidrio, ¿de acuerdo? No va a activarse ni el sensor de movimiento ni el detector, ni el contacto magnético. Pero si usted tiene un detector de rotura de cristal, en ese momento se va a activar la alarma. Para eso es el detector de rotura de cristal. Vamos a ver otro más. Se llama un detector LAPA o termovelocimétrico, ¿de acuerdo? Este está adherido normalmente en una caja fuerte, ¿de acuerdo? ¿Y de qué se trata? Son tres sensores ahí mismo. Uno de temperatura, un sismo y uno de movimiento, ¿de acuerdo? De tal manera de que cualquiera de ellos se activa, en este caso se genera la alarma, ¿de acuerdo? Tenemos detectores de personas caídas, hombre muerto, en este caso se ubican en terminales para saber quiénes son las personas a lo mejor que se desmayan, detectores automáticos y pulsadores manuales, ¿de acuerdo? Y las sirenas, ya habíamos hablado hace un ratito, que pueden ser interiores o exteriores, ¿de acuerdo? Entonces, eso es hasta este momento de los que hemos visto, en este caso, el día de hoy. Además, yo les voy a mostrar otro elemento muy importante, miren, que son las baterías de respaldo. Estas baterías de respaldo hay, ¿no es cierto?, para que a usted le proporcionen energía después de un corte de luz de 4, de 7, de 10 horas. Entonces usted le va a decir, no, un cliente le dice, ¿cuántas horas usted quiere tener de respaldo en el caso de que se le vaya la luz? Pues nos dice 2 horas. Entonces no hace falta nada más que en este caso, una batería de 12 voltios a 4 amperios. Si nos dicen, no, yo que sea unas 6 horas al menos, pues ya debemos cambiar el amperaje de la fuente o de la batería y cambiarle de 12 voltios a 7 amperios. Estas, recuerde que son baterías de corriente directa, ¿de acuerdo? Entonces, estas baterías tienen que estar todo el tiempo conectados al sistema porque se van recargando después del uso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un corte, estas se van recargando periódicamente. Entonces, básicamente, ese sería el otro elemento que nosotros manejamos. Un elemento adicional, pues, son los pulsadores o, en este caso, botones de pánico, que asimismo funcionan de manera muy parecida a un contacto magnético, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los elementos. Miren, cada uno de los elementos en una alarma, en este caso, de seguridad por intrusión. Recuerden, hoy hemos visto solamente los elementos y los principios, en este caso de los elementos de una alarma por intrusión, ¿de acuerdo? El día de mañana nosotros vamos a aprender ya otros, en este caso, ya cómo funcionan, ¿de acuerdo? Los elementos y componentes en el interior de cada uno de ellos y qué tipo de conexiones requieren
para conectarse a una central de alarma, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí la primera clase, espero que haya quedado claro para cada uno de ustedes esta clase, ¿de acuerdo? Desarrollen en este caso la actividad pequeñita de hoy y nos vemos el día de mañana en nuestra segunda clase en vivo. Gracias, a nombre de MT Ingeniería, el ingeniero Ángelo Núñez les saluda. Una buena tarde para todos. Gracias.